En esta parte número 120 de Puertas Dimensionales vamos a ver si los muertos nos pueden llegar a hablar. Ya hemos comprobado que no, ¿verdad? Pues bueno, vamos a seguir mostrando argumentos con los que la hermana White llegó a clarificar de un modo rotundo, por inspiración divina, las cosas tal como son, no tal como algunos quisieran que fueran, especialmente el propio diablo. Vamos a empezar. Pues vamos sin más a empezar por la lectura del conflicto de los siglos. En este capítulo, el 35, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? La obra ministradora de los santos ángeles, tal cual está presentada en las Santas Escrituras, es una verdad de las más alentadoras y de las más preciosas para todo discípulo de Cristo. Pero la enseñanza de la Biblia acerca de este punto ha sido obscurecida y pervertida por los errores de la teología popular. La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura de que los muertos nada saben. Ya veis, de la filosofía pagana pasó a la fe cristiana, ¿y en qué momento? En los tiempos de la gran apostasía, cuando el cristianismo se apartó de la verdad. Y eso ya fue prácticamente casi, muy poco después de sus orígenes. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Ya veis qué confusión, ¿eh? O sea, fijaos bien lo que dice. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. O sea, los ángeles, que están hechos para hacer muchas cosas, evidentemente, pero una de sus funciones es ayudarnos a la salvación, ser espíritus ministradores hacia nosotros, pues algunos se lo han tomado, y algunos no, muchos, como esos seres muertos que vienen a ayudarnos. Vaya cambio de panorama sobre un mismo texto, ¿eh? Y esto a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la existencia de los ángeles celestiales y a la relación que ellos tienen con la historia humana desde antes que hubiese muerto hombre alguno. Claro, ellos ya estaban antes de que muriese ningún hombre. Antes de ser creado el hombre, ya estaban los ángeles. Por tanto, fijaos una vez más, qué fácil es malinterpretar los textos bíblicos y hacerles decir lo que no es para llevarnos a la perdición. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Si, como lo enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos se ciernen en torno de sus amigos en la tierra, ¿por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para prevenirlos del mal o para consolarlos en sus penas? ¿Cómo podrán los que creen en el estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Claro, si esto fuera así, lo lógico es pensar, ahora tienen más conocimiento que cuando eran seres que vivían en la tierra, como cualquiera de nosotros aún ahora. Al tener ese conocimiento extraordinario, ¿por qué no podrían venir a advertirnos o para ayudarnos o para consolarnos? Entonces, automáticamente, si se creen que hay espíritus descarnados, ¿qué sucede? Pues, claro, si son así y vienen a decirnos cosas, evidentemente vienen con una luz divina. Fijaos cómo un error lleva a otro y es una consecuencia que lleva directamente de cabezas, en este caso al espiritismo más puro, pero además a la plena perdición.
representan un medio de comunicación considerado sagrado, del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus. Sí, claro, porque son los demonios los que hacen eso y se hacen pasar por lo que no son. Al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Sí, quedan fascinados, cómo no. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Es impresionante que Satanás o los demonios en sí puedan imitar a la perfección a un ser difunto en aspecto, en voz, en gestos, en todo prácticamente. Bueno, pues evidentemente es una trampa perfecta. Y si encima entablan conversación y dicen cosas que solo el muerto y el vivo sabían, pues ya está. Fijaos, qué importante es conocer la verdad y no dar cabida a estos espíritus seductores y enseñanzas de demonios. Después que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Y lo hemos ido viendo a lo largo de estas conferencias. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las Santas Escrituras. Aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos, da a sus testimonios una apariencia de verosimilitud y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Claro, si encima pueden llegar a pronosticar cosas que acontecen, porque ellos lo pueden causar, y Dios lo puede permitir que así suceda, y ya está, el engaño está servido y tantos caen en esas redes. Y algunos dirán, ¿y por qué el Señor permite que estos seres puedan hacer esto? Bueno, porque el Señor pone a prueba a la gente, y la gente no quiere la verdad, por eso les envía una mentira. Y así está, que van de cabezas a la perdición. Pero Dios no hace todo esto para fastidiar y que nadie sea salvo, sino porque es lo que la gente se está buscando, porque a su pueblo, evidentemente, les evita el tener que caer en desgracia de este tipo. Claro que pueden haber tentaciones al respecto, sí, de pensamientos cuando hay problemas en las personas que han fallecido alguien, le dicen, pues ve y te ayudarán a encontrar a ese espíritu de tu muerto, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos dónde está el límite, conocemos la palabra de Dios. Por tanto, ¿hemos de caer en eso? Pues cuidado porque ya lo vimos, sí, muchísimos. La mayor parte del que es pueblo de Dios va a caer en eso. Es fuerte, ¿eh? Porque se habrá desechado una vez más la plena palabra de Dios y se habrá seguido los sentidos por encima de todo. Y cuando ese terreno se lo das a Satanás, ya estás sentenciado. Nos sigue diciendo, se rechaza la ley de Dios, se desprecia al Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. Sí. ¿La gente quiere seguir la ley de Dios? No. ¿Quieren al Espíritu Santo en ellos? No.
y encima la sangre de la alianza, la que Cristo vertió por nosotros en la cruz y que cayó sobre la tapa del propiciatorio 6 metros por debajo de donde estaba la cruz en el Calvario, y cae sobre el arca de la alianza. Y eso a la gente le importa un bledo. Todo el sacrificio de Cristo ni lo quieren oír, para nada. Entonces, ¿qué se puede esperar? Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde, o sea, Satanás, continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6000 años. Fijaos cómo Ellen White en su tiempo, evidentemente aún no se habían cumplido los 6000 años desde la entrada del pecado, y que dice, se prosigue en la tierra desde hace unos 6000 años. Bien, y aún hay tantos que no quieren creer en los 6000 años de historia desde la entrada del pecado y justo entonces el regreso de Cristo. Los pioneros adventistas, la misma Ellen White citando esto, y ahora tantos adventistas diciendo que nada de nada, que eso no. Pues vaya, si el que es referido como pueblo de Dios, conocido como el remanente, porque salió de otras creencias y hicieron un pueblo especial para dar el mensaje final al mundo, ¿han rechazado ya esto? Por eso no queda otra que salga un remanente del remanente que diga la verdad y vuelva a sacar a la luz todo lo que se ha desechado. Sí, 6000 años de historia de pecado habrán y volverá Cristo. Y para eso ya sabéis que el final es muy cercano. En 2031 se cumple. Estamos preparados ya para ver cómo de aquí a entonces todos estos acontecimientos de espiritismo, de manifestaciones satánicas impresionantes, es lo que nos espera y que debemos estar plenamente basados en la palabra de Dios y no dudar en nada, porque de lo contrario seremos barridos también y caeremos del otro lado. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas, atribuyéndolas por completo al fraude y a juego de manos de los médiums. Pero si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poder sobrenatural. Lo hemos ido viendo también. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos, que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Está haciendo referencia a las hermanas Fox. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Por eso, al fin de los tiempos, no quedará un ateo, ni uno, porque todos van a creer en algo. Y curiosamente, ¿en qué será? Pues en esto. Porque ahora muchos dicen, estos son tonterías, supercherías, trucos. Cuando se encuentren delante de una manifestación con un poder sobrenatural que de ningún modo podrán explicar, deberán verse obligados a aceptar eso como una revelación de un poder divino. Y curiosamente será un poder satánico. Estas personas no toman en cuenta el testimonio de las Santas Escrituras respecto a los milagros de Satanás y de sus agentes. No fue sino mediante la ayuda de Satanás que los nigromantes de Faraón pudieron imitar la acción de Dios. San Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. ¿Os dais cuenta dónde está referido este texto? Prácticamente al fin de los tiempos, lo que nos espera de aquí en adelante hasta el retorno de Cristo.
será la operación de Satanás que va a actuar como nunca, con todo poder, no dice con un poquito de poder, no, con todo poder y con señales. Esto va a dejar maravillado al mundo, porque sí, son maravillas mentirosas, pero la gente no lo sabrá diferenciar. Y además dice, y con todo el artificio de la injusticia, todo, ¿eh? Pues ¿cómo va a haber personas que no caigan ante todo esto? De hecho, la mayor parte del mundo. Y el apóstol San Juan, describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara: obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Apocalipsis 13, 13 y 14. Fijaos que el Señor lo va a permitir, porque le ha dado poder de hacer estas cosas a Satanás. Y mirad, qué curioso, ¿eh? Cuando todo esto acontezca, hará descender hasta fuego del cielo a la vista de los hombres. ¿Quién hizo esto? ¿A quién utilizó Dios para hacer descender fuego del cielo? Elías lo pidió y descendió fuego, lo recordáis, ¿no? Pues ahora el poder de Satanás hará lo mismo, pero se supone que será de una magnitud muy potente para que el mundo quede totalmente engañado. Una vez más, los plagios de Satanás de las cosas de Dios. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales, y así consigue atraer a muchos a sus redes. La sabiduría que comunica el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Santiago 3:15. Y esto es precisamente lo que encubre el gran seductor cuando el sigilo es lo que más conviene a sus fines. El que, vestido con el brillo de celestiales serafines, pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere ángel de luz. Apela a la razón por la presentación de temas elevados, deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad. Excita la imaginación en sublimes arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría que en el fondo de su corazón desprecian al Dios eterno. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres y pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. Fijaos qué poder mostró Satanás cuando cogió al mismísimo Jesús, el Redentor del mundo, y lo llevó a un altísimo monte. Sí, lo pudo transportar, no fue solo una visión que le dio estando en el desierto y ya está, no, lo cogió literalmente y lo llevó hasta la cima de un monte alto, y allí le pudo mostrar los reinos y la gloria de la tierra. Evidentemente lo hizo pasar todo por delante de su vista. Bueno, pues ¿creéis que alguien con ese poder no es capaz de hacer todo lo que se nos profetiza que va a acontecer? ¿No lo hemos visto viendo ya? Continuamente, pues todo esto va a suceder. Y ya veis, a los cultos y refinados sabe cómo llevarlos a su terreno. Pero ¿y a los otros? Algunos dirán, a los garrulos, a los que no tienen tanta cultura y tanta elocuencia y tantas cosas para pensar. ¿Y a estos? Bueno, vais a ver que para Satanás no hay diferencia entre unos y otros,
porque puede llevar a los más inteligentes y a los más cortitos al terreno suyo en modos distintos, pero los lleva igual. Mirad qué nos va diciendo. Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. Fue alimentado esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Juega igual, ¿eh? Él quería ser el número uno y ya el orgullo. Pues los hombres, ¿qué? ¿Qué hacemos? Tener esa misma tendencia de carácter satánico, orgullo. Y hemos de luchar contra eso y pedirle a Dios que nos lo quite totalmente y a ser humildes, porque de lo contrario, ya está. La misma ruina que se buscó él es lo que quiere hacer sobre todos. Y lo ha conseguido muy bien durante siglos, durante milenios, y más que aún lo va a conseguir. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento, aún hasta la eternidad, hacia la divinidad. Y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. El juicio será justo porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo cuando la conciencia espiritual se despertó en él: todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice: todo ser justo y perfecto es Cristo. Ya veis. O sea que Cristo puede ser cualquiera. ¿Qué se hace con el papel de Cristo, su función, su ser? Rebajarlo al nivel del más vulgar de los humanos. Porque todos pueden ser como Él, solo trabajando y subiendo. Y como nadie te va a juzgar, que te juzgarás tú a ti mismo y que tú ya eres como un Dios, pues ya está, tranquilo. Qué forma de engañar, ¿eh? Así, en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto al error como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso, sino retroceso. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Sí, si tú vas viendo una cosa mucho, y mucho, y mucho, al final, ¿qué haces? Te conviertes como eso. Contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. No falla. A los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana, nota los pecados que cada hombre está inclinado a cometer y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. Tienta a los hombres para que se excedan en cosas que son legítimas en sí mismas, a fin de que la intemperancia debilite sus fuerzas físicas y sus energías mentales y morales. Sí, claro, a los que son tan refinados e intelectuales les va por el conocimiento, sí, pero ya los demás, ya veis,
gente con inclinaciones ¿a qué? A cosas que no son malas en sí. Sí, como todo el mundo tiene, a la gente le gusta comer, le gusta beber, le gusta hacer cosas en general, pero claro, hay cosas que están bien, pero fuera de contexto y llevadas al extremo, es todo lo malo. Es una intemperancia absoluta. Bueno, pues la gente que puede tener sexo, claro, es lícito, pero dentro del matrimonio. En cambio, ¿cuál es la tendencia normalmente de la gente? Todo lo contrario. Sí, pues así se va. Satanás sabe que si hay unas tendencias hacia el mal, va a propiciar las ocasiones adecuadas para que se produzcan y la gente caiga. Y por eso hay que velar continuamente, porque caer, ya ves lo fácil que es. Pero ya veis, a unos los coge por el intelecto, por las ganas de conocer, y a los otros por su vida, que ya veis de qué tipo puede ser. Ha hecho morir y está haciendo morir miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Y para completar su obra, declara por intermedio de los espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que cualquier cosa que sea es buena, que Dios no condena y que todos los pecados que se cometen sin envolver culpabilidad alguna. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no es responsable más que ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Pues es lo lógico, es la consecuencia natural de todo ese tipo de conducta. Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. Vaya forma de cautivar a todos, de un modo u otro. Y claro, ¿qué se nos dice hoy en día? No, tienes que moverte por lo que sienta tu corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso. Y aún continúa el texto, y no lo pinta nada bien. Y por eso el Señor nos dice que hemos de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y que debemos unirnos a Él, porque de lo contrario nos movemos por sentidos y vamos listos. Y si en definitiva no hay pecado, pues haz lo que quieras, que tranquilo, serás salvo igual. Y así el mundo va quedando embaucado. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los asertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Santas Escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra. No saben nada, duermen. Pero el espiritismo, ya veis, cómo cambia el planteamiento de las cosas, cómo las tuerce. Y claro, lógicamente, si eso atrae más a la gente que la propia verdad, si la gente ahora desprecia la palabra de Dios, al menos en nuestro mundo donde vivimos nosotros, en nuestro continente, la gente tiene a la Biblia como una cosa del pasado, una anticualla para controlar las mentes de las personas, para llevarlos a un sometimiento, a un temor, etcétera, etcétera. Que todos son cuentos en definitiva, manipulaciones. Pues ¿qué podemos esperar? ¿Que la gente esté preparada para resistir todas estas cosas? Imposible.
Satanás ha conseguido hacer que la Biblia sea un asco para las personas. Sí, un asco literalmente, mostrando a Dios como un asesino, como un controlador, como tantas cosas, y la gente no quiere eso. La gente quiere, evidentemente, otra cosa. Y les han hecho caer de un extremo hasta el otro, hasta el modo de pensar que Jesús, ¿para qué lo quiero yo en la vida? Fue un hombre cualquiera que vivió y a saber si existió, dicen tantos. Pues ¿qué podemos esperar? Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Dice, compárese Números 25 del 1 al 3, Salmo 106, 28, Primera de Corintios 10, 20 y Apocalipsis 16, 14. ¿Cómo se solía llamar a los visitantes de otros mundos? Espíritus. Sí, porque así se ha entendido y tiene esto dos tipos de connotación. Y ya lo vimos también en temas de puertas dimensionales y el fenómeno ovni. Cuando aparecían seres, se hacían pasar que venían de otros mundos y los adoraban como dioses. Y en verdad eran demonios. Pero a su vez, también apariciones de muertos que dicen que vienen del otro mundo, del más allá. Y en verdad todos son espíritus de demonios. Y por un lado o por el otro, la humanidad ha caído y ha caído y ha caído reiteradamente en este tipo de engaños. Y ahora, al fin del tiempo, ¿qué va a pasar con los tres espíritus inmundos a manera de ranas que van a aparecer y llevar a la gente, a los reyes de la tierra, al gran conflicto final? Pues lo mismo. Si no sabéis de qué os hablo, mirad el tema del fenómeno ovni, allí lo veréis con claridad. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte, Levítico 19:31 y capítulo 20, versículo 27. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El aserto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, este engaño colosal no es más que la reaparición, bajo un nuevo disfraz, de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Y ahora, claro, esto lo escribió Ellen White en su tiempo, 1888. Pero desde entonces hasta ahora, ¿cuántos millones más de personas se han adherido a todo ello? Y es más, ¿cuántos ahora, a través de tantas películas y tantas historietas que se cuentan y se muestran, la gente cree que hay malos espíritus que hacen daño? Porque además muchos lo han comprobado en sus carnes. Pero eso sí, no saben de dónde les viene. Y ahora sí, se habla de cuestiones demoníacas y que demonios también hacen cosas de este tipo, pero normalmente eso no se termina de creer. Se creen en fuerzas del mal que actúan, que son personas malas que murieron y siguen haciendo el daño, pero normalmente que sea el mismo Satanás o demonios, eso no puede ser. Y sea como fuere, la gente que cree pues en los muertos, como viniendo a fastidiar o a ayudar. Sí, porque Satanás ha tomado las dos vertientes finalmente de un modo muy claro. A algunos se les muestra que viene a ayudarlos, en plan medium, que se aparecen y les dicen cosas para ayudarlos, o en la cama, donde sea, con espíritus que les dicen y les muestran. Pero también muchos han vivido todo lo contrario, de entes que han venido a fastidiarlos de un modo tremendo. Bueno, ¿y qué explicación le dan a eso? ¿Que son demonios? No, que son espíritus de muertos.
nos damos cuenta cómo aún se ha ido refinando más en sus ataques, Satanás, en mostrar las cosas de un modo en que la gente, aunque lo pase mal, no sepa realmente qué es eso. Sí, hay algunos que ante esas cuestiones han ido a exorcistas católicos, porque creen que es una cuestión de demonios, sí, pero es que luego van a un exorcista católico y aún hace cosas que son cuestión de espiritismo para ahuyentar a los demonios, con lo cual no se gana absolutamente nada, sino aún peor. Bueno, pues ¿qué podemos esperar ya? Si Satanás ha llegado a este punto de refinamiento y de llevar las cosas a una confusión absoluta en la mente de las personas, ¿qué podemos esperar de que este mundo se arregle porque ahora la humanidad es más lista que nunca? ¿Cuántas veces hemos oído estos comentarios de gente intelectual? Que ahora estamos ya en este año del 2000 y pico, uy, ya esto es fantástico, la gente ya no es como entonces, y estamos viendo que hay peligro de guerra en un lugar, en otro, asesinatos por aquí, asesinatos por allá, robos, delincuencia, violaciones, ¿y la gente aún cree que ahora somos tan espléndidos intelectualmente como para no cometer esas cosas, y que nosotros como humanos vamos a arreglarlo todo. Y así se engañan muchos que no quieren creer en Dios. ¿Cuál es, en definitiva, la situación que nos espera? Pues todo lo profetizado en la palabra de Dios, que todo esto iría más, que sería como en los días de Noé, pero también como en los días de Lot. Corrupción por todos lados, de todos los tipos posibles, y la gente con tendencia al mal continuamente, sus pensamientos en esa línea. Gracias a Dios que el Espíritu Santo aún va actuando y va reteniendo muchas cosas que aún podrían pasar, porque el Señor no quiere que aún sucedan, porque el caos sería absoluto. Y aún hay muchas personas que deben conocer el mensaje del cuarto ángel para reaccionar y ser salvas. Por eso aún hay un límite a lo que está pasando. Pero va a llegar un momento en que los cuatro vientos van a ser soltados, porque la paciencia de Dios ya se habrá colmado. Y cuando finalmente entre en pie la ley dominical impuesta a todo el mundo, ya sabéis lo que espera este mundo. ¿Qué podemos esperar? Pues solo anhelar el retorno de Cristo, a trabajar nuestros caracteres para ser como Dios quiere que seamos, como Él, en nuestra esfera, pero como Él, y que no callemos y anunciemos las artimañas de Satanás y la verdad tal cual es, para que muchos puedan aún despertar y darse cuenta y salir de Babilonia, de esa confusión que hay en todas partes, y que finalmente va a unir a todos, y de qué modo para ir contra el pueblo de Dios. Y para todas estas cosas nos quedan muy, pero que muy pocos años. Preparémonos porque Satanás no va a parar, sabe que le queda muy poco tiempo. Y en cambio el pueblo de Dios en general no sabe ni qué tiempo le queda. Satanás sabe cuándo vuelve Jesús. Y el que era pueblo de Dios dicen que del día y la hora nadie sabe y ya está. Y aún no saben la mala interpretación sobre ese texto. Por desgracia, por más cosas que digamos y mostremos, muchos que teóricamente son remanente de Dios, de su pueblo, y también lo desprecian. Pues el Señor tiene que buscar gente de todas partes, de todos los países, de todos los continentes, que sean nobles, que sean sinceros, que busquen la verdad. Y esos van a conocer el mensaje, y esos se van a unir al remanente del remanente, y serán salvos por la eternidad, a pesar de lo que pueda pasarnos aquí en la tierra. Próximamente la continuación y finalización de este capítulo en concreto de ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Vais a ver aún qué cosas llega a expresar la hermana White, que no dejan lugar a dudas y que no nos dan, en definitiva, ninguna excusa para escaparnos de la verdad, para aceptarla y vivirla y compartirla. Maranata 2031.